Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, tengo en mis manos, les mando un beso grande primero, que tengan un buen domingo. Tengo en mis manos, decía, el libro hermoso que me han regalado los autores neuquinos. ¿Se acuerdan? Ya he leído varios cuentos de este libro. ¿Qué querés ser cuando seas cuento? Bueno, hoy elegí una autora que escribe muy bonito. Se trata de Raquel María Cognini. Nació en La Bulach, provincia de Córdoba. Reside actualmente en Neuquén Capital. Es profesora de nivel inicial de educación primaria y de matemáticas. Participante del taller de escritura de CIRES, guiado por la profesora Adriana Treco. Ganadora del concurso de relatos en primera persona, aprendizaje de los grandes en tiempos de pandemia, con la narración Levedad. Participa del taller de escritura dictado por la profesora Lili Muñoz. El cuento que elegí de Raquel Cognini es El Señor de las Flores y dice así. Camino sobre hojas crocantes que puso el otoño en el sendero que lleva al río. Hojas redondeadas de álamos gigantes que descansan descartadas sobre la callecita angosta. Miles y miles a las que ajó el frío y que sin embargo no quieren morir. Crujen, se quejan, se hacen notar. Ya esparcieron su sombra el verano anterior y cumpliendo un ciclo se desprendieron de las ramas delgadas y largas que ahora desnudas apuntan al cielo. Son 300 metros para reclutar en mi memoria la idea de volver a la chacra de mi infancia, redireccionando el tiempo, retornar allí donde habitaba el Señor de las Flores. La casa abandonada narra historias, algunas que viví, otras que imaginé, otras que él me contó. Ventanas que nos cierran porque la madera se hincha con la humedad, prefieren que entre la luz como antaño. Desde allí se podía ver cómo crecían los rosales, si prendían los podos nuevos, si florecían las galas, si una mariposa se posó en la rosa color coral o si algún cliente se acercaba a comprar. La casa abandonada hoy fue la casa grande de techo de tejas de ayer. Su galería abierta hacia la salida del sol era la guarida de Timoteo y su esposa Mara. Vivían en la soledad del valle, en una zona alejada de la ciudad de Chipoleti, a pocos pasos del río Neuquén, rodeados de plantaciones de manzanas y peras que perfumaban con sus frutos los veranos. En la puerta principal, una campanita de bronce permitía que se anunciaran los visitantes. Tantas veces me subía a un tacho viejo para tocarla y luego salir corriendo para confundir al señor de las flores y así divertirme con sus gruñidos al descubrir mi travesura. Me acerco a la casa abandonada y no la encuentro. ¿Cómo me gustaría hacerla sonar? Ya no necesito subir al balde, ahora alcanzaría la cadena sin dificultad, pero ya se la robaron, la vendieron o está tirada en algún lugar de trastos en desuso. ¿Dónde estarán los habitantes de la casa? ¿De qué anécdotas me perdí? Necesito reconstruir el final de la historia. O lo inventaré, sí, le inventaré una. ¿Será recuerdo o será ficción? Lo que sí es que el señor de las flores existió. Era amigo de mi papá. Él y su esposa eran nuestros vecinos más cercanos. Por eso, cuando yo salía a jugar fuera de mi casa, mi mamá me decía que solo podía alejarme hasta la casa de los Rosales. Ah, porque ese era el apellido, Timoteo Rosales y Mara de Rosales, decía mi mamá cuando los nombraba. Pero yo siempre me imaginé que se llamaban Rosales porque cultivaban rosas. De hecho, si las personas que venían de la ciudad me preguntaban dónde se venden rosas, yo sabía indicarles muy bien. Imaginé un tiempo en el que Timoteo padecía una suerte de gruñitis monstruólica. Un día incluso hice un dibujo de su cara nefasta y lo até a un palo, escondida tras la ventana de la casa, hice títeres mientras trataba de producir sonidos malignos para asustarlo, a ver si era tan malo. ¿Quién anda ahí? Dijo con su voz de ultratumba. Me dio risa.
Entonces traté de usar una risa diabólica, pero cuando abrió la puerta comencé a temblar, quise salir corriendo, tropecé con una silla y me caí. Y ahí fue que lo vi, con sus brazos en jarras, requete serio, mirándome desde arriba. Me pareció más alto que los álamos. Quedé muda, él mudo. Yo seguía muda, y su figura se hacía tan grande que sentía que me iba a devorar. Lo único que se me ocurrió decir fue, "Es- solo, solo quiero una rosa". Me sonrió. Se volvió bueno de repente y me invitó a entrar. Desde entonces vi el mundo con sus ojos, un inmenso jardín de rosas. Timoteo hacía dos trabajos. Vendía cosas de almacén, como indicaba el cartel de la entrada de la tranquera, que siempre estaba abierta, porque por esas épocas nadie robaba nada por allí. El cartel de fabricación casera y pintado de verde decía: se vende salsa de tomates, leña y rosas. El otro trabajo justamente era hacer plantas de rosas, cuidarlas y ponerlas en macetas para la venta. Mi mamá tenía plantas de todos los colores y formas y tamaños, muchos árboles y 1000 pajaritos que vivían allí. Pero me gustaba ir a ver las del Señor de las Flores y hacer sonar la pequeña campana para que me invitara a escuchar sus historias vegetales. El Señor de las Flores era el mismo que Timoteo, el del almacén, pero era otro. Si cuando llamaban a la casa y él gruñía su ¿qué quiere?, el cliente le decía, por ejemplo, vengo por las rosas. Él desarmaba su joroba, ponía su cuerpo recto, aparecía una sonrisa y se volvía locuaz. En esa casa supe de la existencia del duende de los jardines. Es quien se encarga de fabricar los brotes, germina plantas hijas, elige el color de las corolas, injerta texturas nuevas, les da brillo a las hojas. Se alimenta del amor por la naturaleza y los follajes verdes. Nutre a los arbolitos enanos para que crezcan. También él riega en las madrugadas con gotas de rocío, autoriza a las abejas a llevarse el néctar e invita a otros bichos a polinizar. El señor de las flores sabía que al podar las rosas quizá una espina le hiciera salir sangre, pero la seguía podando, porque de cada esqueje surgía una vida botánica nueva, porque eso eran las rosas para él, seres con quien comunicarse y entablar afecto, comunicación, diálogo y sentimiento que no se permitía con muchos seres humanos. Él les hablaba y las rosas le sonreían. Quizás le hacían una caída de pétalos. Recuerdo que me contó que una de ellas soñaba con viajar y conocer otros mundos. El señor de las flores le dio el gusto, abrió un hueco en la tierra con su pala, le descubrió las raíces y con fino papel de seda envolvió uno a uno sus tentáculos para que no tomaran aire y se enfermaran. Y así les dio su permiso y su bendición para que camine, recorra otros lares. No la ató a su destino, la dejó ir. Todo fue vida hasta que una mañana llegó un decreto municipal que decía: por la costa del río se abrirá una calle para desahogar la circulación de la ciudad y comunicar nuevos barrios. La familia Rosales deberá ceder parte de su terreno para dar amplitud a la calle nueva. Ese día Timoteo se volvió otro, se convirtió en un señor de hierro. Mara también cambió. Aprendió a hacer trámites, a hablar con diputados, a ir al pueblo sin su marido y contrató abogados, leyó expedientes, hizo fotocopias, hasta se compró un pantalón porque no podía entrar con su batón floreado a las oficinas municipales. Mientras Timoteo, casi un robot, con la joroba acentuada, se movía por la casa de noche sin hacer preguntas ni buscar respuestas. En las horas de sol trocaba en el Señor de las Flores y salía a alentar a sus rosas. Mara les habló a las flores tanto de dignidad y de respeto por el territorio donde nacieron y que, aunque las podrían arrasar, unidas serían más fuertes, que podían pelear por sus derechos.
Fue entonces que en pocos días las trepadoras treparon más alto y enmarañaron sus ramas en barrera impenetrable. Las enanas floribundas se volvieron gigantes y florecieron tantas empoderadas bizarras. Las grandifloras se amurallaron tupidas. Las híbridas de té convirtieron sus flores en carnívoras terroríficas. Y muchas acordaron sus ramas para aumentar el número de plantas. Así, así se defendieron, envalentonadas por su líder, Timoteo, rey en el reino de los rosales, emperador de su chacra. Llegó al río. En su orilla la tierra enjabonada me hace patinar y me da risa. Si me cayera sentada, pienso, no me pincharía la cola con espinas de rosas. Ahora solo queda gramilla y barro y nostalgias. Sin embargo, algo me dice que el duende de los jardines sigue por ahí, con su existencia atemporal y su trabajo incansable, pintando matices de otoño, rondando la casa abandonada del señor de las flores, extrañando su ausencia, tanto como yo. Hermoso, hermoso cuento de esta autora. Me encantó. Gracias, Raquel Cognini, por tu cuento, El Señor de las Flores. Y seguramente seguiré leyendo cuentos de este hermoso libro. Lo tengo, estoy muy encariñado con él porque escriben muy lindos sus autores. Bueno, les mando un beso grande a la distancia y mañana lunes vamos a narrar un nuevo cuento. Hoy, ahora dentro de un ratito, nos vamos al puerto, que tenemos radioteatro. Vamos a hacer una comedia que se llama La Casa de los Millones, muy divertida. Así que bueno, después el lunes, o sea, mañana, les cuento. Un beso para todos.